Ahora sí, pero sí. Ahí sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Todavía la están terminando de instalar, pero empezamos a conversar ya porque tenemos hartos temas que preguntarle. Sí. Estamos contra el tiempo. Estamos, okay. Bueno, lo primero, mencionar que se había anticipado que era posible que algunos parlamentarios pusieran como condición que se decretara estado de sitio en la macrozona sur para poder extender esta medida de estado de excepción, ¿no es cierto?, cuando ya se ha cumplido un año. ¿Qué le parece al gobierno que se haya puesto esto como condición al margen de que se logra aprobar, ¿no es cierto?, y que ya hay una nueva extensión? Sí, bueno, tanto la ministra del Interior como el subsecretario del Interior han sido sumamente claros en señalar que un estado de sitio no aporta ningún valor en el combate a la violencia y la inseguridad que se vive en la zona. Nosotros cada vez que actuamos frente a los hechos de violencia en la macrozona sur o en otras partes del territorio, lo hacemos primero analizando el fenómeno delictual que se vive en la zona y luego estableciendo cuáles son las herramientas más efectivas para combatir ese fenómeno delictual. Y lo que hemos estado haciendo con los estados de excepción, con una distribución y además una coordinación operativa lo más eficiente posible, justamente disminuir los hechos de violencia. En la zona el estado de excepción ha tenido efectos en una baja sostenida de las cifras, evidentemente, de los principales hechos de violencia, y lo que sí se va a hacer ahora es que el subsecretario del Interior va a viajar este viernes a la Araucanía justamente para apoyar en los refuerzos que se han comprometido con presencia de las Fuerzas Armadas y algunos equipamientos. Pero un estado de sitio, los estados de sitio no aportan nada adicional, se usan más para situaciones más bien de guerra, y lo que se requiere acá no solamente la renovación que se logró del estado de excepción, sino que refuerzos específicos para poder actuar de manera lo más inteligente posible en encontrar a los responsables de los delitos los últimos que se han visto en la zona y garantizar, como lo hemos estado haciendo, ¿cierto?, que haya persecución y que no haya impunidad penal. Ahora, ¿hay margen para que el gobierno decrete un estado de excepción que no sea acotado? Porque esa era otra reflexión que hacían también los parlamentarios de la zona, respecto de que hoy día, y han insistido harto tiempo en eso, que los militares que están desplegados no tienen todas las facultades para poder actuar, ni todas las posibilidades de poder moverse libremente por la zona para poder ejercer el control como ellos quisieran, o como se quisiera en un sector de la oposición. ¿Hay margen para decretar este estado de excepción de carácter total y no acotado como se ha hecho hasta ahora? A ver, primero, no existen los estados de excepción acotados. Los estados de excepción son los mismos por Constitución. Lo que se hace es que los decretos sean ciertas orientaciones y en la distribución de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, en cómo van ocupando el territorio, eso se va siempre conversando con las mismas autoridades, ¿cierto?, con los mismos responsables, los jefes de mando de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y eso se hace desde el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior y con ellos, ¿ya? Para hacer el mejor uso, el más óptimo del recurso que tenemos en este caso, que es el recurso humano con sus equipamientos. Pero el gobierno no siente que los militares tengan restricciones para operar hoy día en la zona. No, las restricciones son las que establece la Constitución y las leyes en general. Pero al final lo que requerimos nosotros para mejorar y elevar o con mayor claridad lo que son las reglas de uso de la fuerza, tanto en las Fuerzas Armadas como en las policías, es mediante el proyecto de ley que comprometimos en el compromiso con los presidentes de ambas cámaras durante el mes de marzo, ¿no?, cuando hablamos del proyecto de las RUF, que es esto algo que ha solicitado tanto las policías como las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando queremos como esclarecer mucho más lo que son la utilización de la fuerza, que es monopolio tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas, y precisar hasta dónde se puede usar, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera, y los límites, eso tiene que ser para evitar confusiones mediante ley. Y por eso esto es una discusión aparte, ¿no? Porque actualmente lo que está haciendo la Fuerza Armada en la zona es restringirse a lo que la Constitución establece, ¿cierto?, lo que establece además el decreto y lo que se va acordando en materia operativa en los espacios de coordinación territorial que se tiene entre las instituciones. Ahora, todo lo que tiene que ver, insisto, con el uso de la fuerza proporcional, con principio de racionalidad, ¿cierto?, en qué contexto, etcétera, etcétera. La mejor manera de resolverlo y despejarlo es apoyando el proyecto de la RUF, ¿no?, que lamentablemente la oposición ha dicho que no quiere respaldar.
Claro, porque además siente, y lo ha dicho la oposición, que esto, claro, restringe la posibilidad de actuar también de, en este caso, la policía y las Fuerzas Armadas. Ahora, si el gobierno sostiene que hasta ahora ha dado resultados... Porque toda institución, perdón, ¿sí? No restringe. Lo que es importante en esto, o sea, siempre... A ver, cuando hay instituciones que tienen el monopolio del uso de la fuerza, obviamente siempre hay límites. Pero lo importante en estos casos, para darle más respaldo a las instituciones, para que puedan actuar con mayor legitimidad también y que no quepa duda en su procedimiento porque terminan luego judicializándose, es que tengamos reglas de uso de la fuerza mediante ley. Eso es lo que buscan las policías y las Fuerzas Armadas hace mucho tiempo. Entonces, evidentemente que oponerse simplemente a esto, incluso a discutirlo, o la idea de discutirlo, no ayuda en nada al respaldo y a la legitimidad que tienen que tener nuestras fuerzas de orden, de seguridad y particularmente también las Fuerzas Armadas en la actuación que le hemos pedido además que realicen en ciertos territorios específicos de nuestro país. Ahora, ministra, si el gobierno hace el balance de que ha sido útil, que ha sido bueno este año, en términos del estado de excepción que rige la macrozona sur, ¿por qué se ha visto un incremento de hechos de violencia en las últimas semanas? ¿Cuál es el análisis que hace y lo que motiva el viaje también del subsecretario del Interior a la zona? ¿Por qué ahora se ha producido este recrudecimiento de la violencia? Hay una reacción a acciones que se han emprendido desde el Ejecutivo y también desde el Poder Judicial, ¿no? Hay, obviamente, es el análisis que se ha estado haciendo desde Interior, que evidentemente cuando nosotros logramos establecer mayor control de ciertas zonas, lamentablemente hay grupos que reaccionan a aquello y por eso es importante investigar, ¿cierto? Analizar más minuciosamente esto y no proponer al voleo medidas que no van al caso, como el caso del, perdón, valga la redundancia, el estado de sitio. Entonces nosotros hemos tenido, y la ministra fue muy clara en la interpelación el día de ayer, ¿no? Un 31% de disminución de los hechos de violencia en la macrozona sur, los ataques incendiarios de hecho bajaron hasta un 38% en Biobío, las usurpaciones se redujeron un 65% en la zona, o sea, lo que hemos estado haciendo ha tenido efecto. Evidentemente hay grupos que están reaccionando a esto, y por eso es importante entender lo que está detrás de eso, cómo poder identificarlos para poder luego procesarlo de acuerdo a lo que establece la ley al cometer distintos tipos de delitos. Pero es algo que obviamente nosotros vamos a abordar, estamos abordando. El subsecretario del Interior se ha comunicado con la autoridad, va a viajar a la zona, ya se determinaron refuerzos para la zona en el marco del estado de excepción y esperamos obviamente ir teniendo más y mejores resultados en este ámbito. ¿Qué le parece que anoche hubo en la tarde-noche, una reunión del presidente Boric con todos los parlamentarios que representan la región de la Araucanía en Cerro Castillo, ¿no es cierto? Salieron los diputados y algunos de ellos se declararon indignados porque dicen que fueron a Cerro Castillo y analizaron, solamente hablaron del Plan Buen Vivir y de la Comisión por la Paz, pero dice que no hablaron de seguridad. ¿Les hicieron llegar a ustedes esas críticas, esos reparos los parlamentarios? Porque dicen que ellos iban dispuestos a hablar del estado de excepción en la macrozona sur, pero que no pudieron hablar de nada de eso. A ver, esta reunión fue solicitada en buena fe, se dio en buenos términos, otra cosa y no me puedo hacer cargo de las declaraciones con posterioridad, pero sí es una reunión que sostuvo el presidente y que se dio en un diálogo respetuoso, explicando obviamente todo el plan y la agenda que tiene el Ejecutivo en la zona, que no solamente respecto a los estados de excepción, sino que está el Plan Buen Vivir, están los diálogos, están todas las fórmulas que hemos estado tratando de hacer avanzar para ir resolviendo el tema de fondo y no solamente lo del corto plazo. Y en ese sentido yo creo que fue una reunión que logró avanzar. Ahora obviamente salir con esas declaraciones un día antes de la votación del estado de excepción quizá tuvo otro objetivo, pero lo bueno y la buena noticia es que a pesar de las amenazas de no votar o hacer caer el estado de excepción, la verdad es que se logró prorrogar una vez más. Vamos a seguir conversando en los próximos minutos, ministra. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos para abordar otros temas también. La ley corta de ISAPRES, que es de mucho interés de la ciudadanía, y también, por supuesto, el sueldo mínimo, que hoy día puede tener una jornada crucial. Estamos chequeando a ver si hay votación o no en el Senado en los próximos minutos. Hacemos una pausa cortita y regresamos de inmediato.
Seguimos a esta hora de la tarde aquí en Contigo en Directo conversando con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. En este caso vamos a ir directamente, porque como tenemos poco tiempo, con la ley corta de ISAPRES, que debe ser uno de los grandes dolores de cabeza que tiene el gobierno en términos de cómo resolverlo, ministra, ¿no es cierto? El presidente ha dicho hoy día, no podemos validar como gobierno que se haga un perdonazo a las ISAPRES. Y esa ha sido la postura que le hemos escuchado a la gran mayoría de los ministros de gobierno, entre ellas la ministra de Salud, a usted, al presidente. Es esa la postura del gobierno, pero ¿cómo llegar a una solución que permita dar fluidez y seguridad a los usuarios de la salud privada, que hoy día están viendo con mucho temor lo que pueda pasar de aquí a septiembre, considerando que la misma industria de las ISAPRES está diciendo, la Asociación de ISAPRES, que si se aprueba la ley como está y como ustedes la mandaron, el fin del sistema sería en septiembre, ¿no? No, a ver, primero compartiendo el principio fundamental del respeto de las atribuciones y el mandato de otros poderes del Estado, en este caso una sentencia de la Corte Suprema, no podríamos hacer una cosa distinta porque incurriríamos en algo prácticamente inconstitucional. Es que queremos resguardar esos principios, no validar abusos, no validar ningún tipo de, por decirlo de alguna forma, impunidad frente a una deuda que se ha creado por años hacia los usuarios, producto de cobros indebidos, buscar el camino más responsable para darle solución, porque esto obviamente no es nada de fácil y por eso la ministra de Salud ha estado con varios ministerios y varios equipos trabajando durante semanas en una alternativa de proyecto de ley para darle una viabilidad a una posible solución en la aplicación del fallo de la Corte Suprema. Entonces, lo que hemos logrado hacer, en primer lugar, en un plazo de 6 meses, es la propuesta, ¿no? Que obviamente se tiene que discutir y aprobar en el Congreso, pero nuestra propuesta es que en 6 meses las ISAPRES que están en condiciones distintas, hay ISAPRES que no se ven perjudicadas por esto, hay ISAPRES que son más nuevas, hay ISAPRES que tienen números prácticamente azules o nunca incurrieron en pagos indebidos, o sea, en cobros indebidos, perdón. Y hay otras ISAPRES que están más complicadas, ¿cierto? Las realidades son distintas. Entonces, lo que le estamos diciendo a las ISAPRES, algo muy sencillo, en 6 meses elaboren sus propuestas de planes de pago para cumplir con este fallo. Y esas propuestas las va a evaluar una comisión especial para aquellos, una comisión técnica con la superintendencia, ¿no? Ministra. Y obviamente lo que nos interesa sí es que se cumpla la adecuación de la tabla de factores. Lo que pasa es que no tenemos otra propuesta sobre la mesa ni de la oposición ni de las ISAPRES que no signifique anular la aplicación del fallo. Y eso es un problema porque nuestro gobierno lo que le interesa es pasar de la problemática a la solucionática y sin con eso, al final, perdón que lo diga de esa forma, pero es como mucho problema pero poca solución. O la solución que se pone enfrente es como anulemos o netemos la aplicación del fallo adecuando la tabla de factores, pero subiendo los precios básicos. Entonces, a la gente que tenía que ver una la gente queda peor de sus planes, producto de la baja, o queda en el fondo pagando los costos del cumplimiento del fallo, y eso no puede ser. Entonces, nosotros, bienvenido al diálogo, y lo hemos dicho en toda oportunidad, porque requerimos una solución, ¿no? El camino que nosotros encontramos creemos que es el más razonable, el más responsable para hacernos cargo de los usuarios, porque además ya se ha estado produciendo una migración desde ISAPRE a FONASA. Sí. Entonces necesitamos, junto con la disminución, porque hemos logrado, hoy día dimos la noticia de una disminución del 32% de los tiempos en la lista de espera, estamos trabajando en eso, pero igual hay que fortalecer FONASA en la línea de modernizarla para que pueda incorporar seguros complementarios, cosa que la gente que es de la ISAPRE entra a los beneficios de FONASA, pero a través de un seguro complementario pero que no los discrimine, pueda seguir atendiéndose también en el sistema privado con sus propios médicos, ¿no? Claro. Que es lo que queremos asegurar, que exista libertad de elegir entre una prestación pública o una prestación privada. Pero hay mucha gente que se cuestiona, por ejemplo, hoy día, dada la integración que hay entre la propiedad de las ISAPRES y las clínicas, si es que las ISAPRES dicen, por ejemplo, en este caso, que no presenten ningún plan de pago, porque hasta ahora no hemos escuchado ninguna opción que den las ISAPRES respecto de cómo van a pagar. Entonces, si las ISAPRES no presentan plan de pago y esto termina afectando a la ISAPRE, pero también por consecuencia, ¿no es cierto?, a la clínica, ¿qué posibilidades tiene un usuario de la salud privada hoy día, aunque cotice en este seguro de FONASA, que es un seguro que le daría posibilidad de atenderse en la salud privada, de atenderse en una clínica, cuando esa clínica pudiera tener un deterioro también
por efectos del rendimiento de la ISAPRE. No sé si me explico la pregunta, pero hoy día entendiendo que está todo integrado, hay mucha gente que teme que las clínicas también tengan alguna repercusión en los servicios que entregan en la salud privada. Claro. Bueno, el superintendente el otro día lo explicaba probablemente mejor de lo que yo lo puedo explicar, pero hay dos cosas. Lo primero es que el proyecto lo que hace de alguna manera es separar un poco las aguas en riesgo que puede producir en la evaluación del riesgo de la ISAPRE las deudas que tienen con las clínicas, porque es tan absurda la situación que tenemos que las ISAPRES no solamente le deben a los usuarios, sino que le deben también a los prestadores, a las clínicas. Y han estado haciendo negocio en una situación que no tiene sostenibilidad en el tiempo. Es un modelo de negocio quizás ni siquiera sabemos, muy mal hecho. No, claro, entonces es grave y esto se viene arrastrando hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pero tenemos que hacernos cargo entre todos, ¿no? Más que poner obstáculos, ver cómo solucionamos. El proyecto de ley considera ese aspecto, pero lo segundo que yo quería señalar es que igual actualmente, ojo, no solo por la creación de seguros complementarios licitados a través de FONASA, con los requisitos de que no discriminen, por ejemplo, etcétera, o no solamente se los den a los menos enfermos, sino que hoy día actualmente FONASA tiene la modalidad libre elección igual. Claro. Yo, por ejemplo, soy FONASA y estoy en modalidad libre elección. Yo me puedo atender el sistema público en el sistema privado, obviamente copagando cuando voy al sistema privado. Claro. Lo que es el seguro complementario es una fórmula de como un copago a través del pago del seguro, ¿no? Y que tú ahí puedes finalmente seguir atendiéndote en prestadores privados, porque nosotros entendemos y respetamos que independientemente de que FONASA pueda tener más usuarios en la administración de las cotizaciones por salud, exista libre elección en la prestación, ¿no? Porque es algo que la ciudadanía valora y creemos que se tiene que mantener igual, sobre todo porque esto, si bien requiere un proyecto de carácter urgente, ya la realidad está sucediendo es que la gente está saliendo de ISAPRES para FONASA, pero esa gente igual quiere poder mantener su médico los beneficios que tiene una clínica, ¿no? Por ejemplo, su atención. Ahora, ministra, ¿el gobierno está abierto a que se puedan explorar otras formas de pagar estos cobros indebidos? Por ejemplo, habían quienes planteaban la posibilidad, no creo que haya surgido de las mismas ISAPRES, pero buscando fórmulas, ¿no? Se hablaba de la posibilidad de que le dieran una cantidad de prestaciones gratis a los usuarios, en vez de devolverle el dinero. ¿O el gobierno es partidario de que aquí se devuelva necesariamente el dinero? Porque cuando a la gente pagó, a la gente no le aceptaron otras modalidades de pago. O sea, cuando uno paga el plan mes a mes, con esos cobros excesivos, uno tenía que tener la plata contante y sonante, el dinero contante y sonante, si no se quedaba sin cobertura. Entonces también hoy día existe alguna visión respecto de que puede que no sea tan justo en términos de la retribución para la gente común y corriente, que se le retribuye a través de prestaciones de salud, ¿no? Mira, esas modalidades actualmente existen y lo que nosotros estamos haciendo, porque al final no tiene que ver si el gobierno está de acuerdo o no. Las ISAPRES van a tener que presentar una propuesta de plan de pago, o sea, cómo se hacen cargo de la deuda. ¿Ya? Y eso luego lo va a evaluar este consejo asesor, donde está la superintendencia. Y ahí van a poder decir, esto es razonable, esto cumple con el fallo, no cumple con el fallo, etcétera. Entonces, creamos como una institucionalidad para que no quepa duda, ¿no? Para que al final no terminemos siendo lo que nosotros juzgamos aquellos, ¿no? O sea, eso será resorte de ese consejo. Tipo de acusaciones, si esto es ideológico o no ideológico, es resorte de ese consejo. Pero lo que le estamos diciendo a la ISAPRE, ya que hace una conversión difícil, porque ellos han criticado todo, pero no proponen. Hoy día están diciendo que el fallo se puede interpretar de distintas maneras. Y no sabemos. O sea, a ustedes también les llama la atención eso, ¿no? ¿Dónde está lo interpreta? La falta de proposición. Nos llama la atención porque había falta de proposición. Lo último que se señaló en la comisión fue que ellos esperaban una metodología clara o distinta para recién hacer propuestas y no queda muy claro a qué se refieren. Y en segundo lugar dicen que además el fallo tiene distintas interpretaciones, lo cual es raro porque nosotros solicitamos además un recurso de aclaración, o se solicitó más bien a través de la superintendencia un recurso de aclaración a la Corte Suprema y ya no hay como muchas interpretaciones posibles. No hay mucho espacio. La sentencia es sumamente clara, incluso no hay mucho espacio. Entonces, ¿qué es eso de interpretaciones posibles? Eso es lo que todavía no pueden aclarar las ISAPRES. ¿Cuál es la interpretación que ellos tienen de la sentencia de la Corte Suprema
que podría llevarlos a un escenario distinto al que actualmente se ha estimado en torno a las deudas que han ido adquiriendo por años con los usuarios. Bueno, es un tema que interesa mucho, que está siendo tema de conversación en todas las casas y además ante lo que vamos a seguir muy atentos en términos del trámite en el Congreso, ¿no es cierto?, de la ley que ha propuesto el gobierno. Pero no queremos despedirnos sin antes preguntarle por la tramitación del sueldo mínimo, que ha estado bien. La tramitación del sueldo mínimo ha sido bastante rápida dentro de todo. Y hoy día ya fue aprobado en la comisión que se formó de Hacienda y Trabajo. ¿Qué posibilidades hay de que se vote hoy día en la sala del Senado? Bueno, estaba justamente ahora en la pausa viendo con los ministros en el chat de cómo iba avanzando. Esperamos que se pueda aprobar, aunque probablemente con la abstención de la oposición, pero que avance, ¿no? Esto fue bien respaldado y casi transversalmente respaldado, o por unanimidad, podría decirlo, en la Cámara, porque tuvimos los votos al menos de Renovación Nacional y de Bópoli, no así del Partido Republicano ni la UDI, pero tuvimos votos de la oposición, porque logramos acuerdos razonables para lograr el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos con subsidios que son históricos a las pymes. Ningún otro gobierno en una discusión de ley de presupuesto había entregado este nivel de recursos a las pymes, pero entendemos que hay que acompañarlas. Hoy día esperamos que nuevamente se apruebe, probablemente haya abstenciones del conjunto de la oposición, pero eso vamos a verlo, y lo importante es ya poder promulgarlo, porque el primer aumento del salario mínimo va a ser considerando el 1 de mayo, o sea, como retroactivamente, para que suba a 440.000 pesos, en septiembre 460.000 pesos y en julio del próximo año llega a los 500.000 pesos, adelantándonos significativamente al compromiso del programa de gobierno. Pero esto es urgente porque la ciudadanía, o sea, sabemos que aunque haya bajado el costo de la canasta básica y estemos con esta herramienta del bolsillo familiar electrónico para el pago de los alimentos, igual hay muchas familias que no les alcanza, y el salario mínimo actual, a pesar de que lo aumentamos a 400.000 pesos, con todo lo de la inflación, sigue siendo insuficiente para las familias que viven con el salario mínimo. Entonces, requerimos ya dar una respuesta urgente, y que si las posiciones y las cartas están echadas, bueno, votemos, ¿ah? Entonces esperamos que hoy día, a pesar de aquellos votos que no estén disponibles, se pueda avanzar en el Senado y ya pasemos al tercer trámite y final de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y lo mismo con royalty, ¿no? Sí, eso también ha ido avanzando rápidamente, y lo del royalty es también muy relevante para las regiones y los territorios. O sea, cada vez que uno viaja a regiones, gobernadores, alcaldes, sobre todo en las zonas rurales, piden más recursos, están haciendo de todo con muy poco. Y los habitantes de allá también dicen que ojalá nuestros municipios tengan más recursos para poder hacerse cargo de infraestructura, iluminación, de veredas, de desarrollo territorial, claro, desarrollo en las regiones. Y estos son muchos recursos que van a ir para las regiones, no solamente las mineras. Así que también esperamos que se apruebe cuanto antes, porque cuanto antes se apruebe, es cuanto antes empezamos a recaudar para distribuir en las regiones. En ambos casos es igual, entonces cuanto antes se apruebe, cuanto antes lo reciben también las regiones y la gente, por supuesto, en torno a este tema. Súper cortito, de acuerdo a sus cálculos, ¿el sueldo mínimo tiene los votos en el Senado o no? Bueno, no, yo no tengo, o sea, no soy se presta en este momento en el Congreso, junto con el Ministerio de Trabajo y Hacienda, y están haciendo saber, en el minuto a minuto. Yo espero que sí, al menos por lo que me han transmitido, espero que sí, que se ponga de verdad el sentido principal de la voluntad de los parlamentarios en la gente que necesita, porque además esto de verdad va a acompañar muchos recursos a las pymes que nunca se habían puesto sobre la mesa por parte de ningún gobierno. Entonces, el tirar más el chicle, como estar en ese tira y afloja, yo creo que no tiene sentido, que la gente quiere que podamos lograr los acuerdos, que estos proyectos no avancen solo por voluntad del oficialismo, sino que también con la oposición, porque eso es lo que espera la gente de la institución. Así que yo espero que sí. No puedo comprometerme a un cálculo porque esto es minuto a minuto, y está pasando probablemente ahora en el Congreso. Ya, pero por lo menos hay optimismo respecto de la aprobación. Ojalá que se vote esta tarde para que tengamos noticias también respecto del sueldo mínimo. Ministra, yo soy una optimista empedernida, así que siempre voy para adelante. Después de las 40 horas, con mayor razón. Así que muchísimas gracias, ministra. Bueno, para que vea que la perseverancia alcanza. Vale. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros esta tarde en el programa. Que esté muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Hasta luego.